Otro de los efectos secundarios del que se habla mucho es la pérdida de masa muscular. Y hasta incluso ya hay una cosa que le llaman la Ozempic face, la cara Ozempic, que se le ve a la gente como caído porque pierde el músculo hasta de la cara, ¿no? Esa es una duda muy común, no nada más de los pacientes, sino también de otros colegas médicos que no han utilizado este tipo de fármacos y que dicen, oye, es que la gente pierde músculo y perder músculo es peligroso. Claro, perder músculo es peligroso, pero un paciente... Nuestro músculo es nuestro seguro de vida, ¿no? Si hay algo que nos va a llevar a una vejez adecuada a lo largo del tiempo y sana, es el músculo. El músculo, desafortunadamente, empezamos a perderlo desde edades muy tempranas. Se dice que varía un poco entre hombres y mujeres, pero se dice que a partir de los 25 o 30 años estamos perdiendo algo de masa muscular a lo largo del tiempo. Por eso, independientemente de estos fármacos o no, el ejercicio es fundamental. Y siempre hemos estado casados con la idea de decir, oye, tengo que hacer cardio. No, hoy sabemos que también la parte de trabajar fuerza, es decir, hacer que crezca el músculo, que tengamos más fuerza en el músculo, tiene efectos metabólicos súper importantes. El cardio nos va a dar condición, capacidad cardiovascular, pero también el ejercicio de fuerza nos va a dar múltiples beneficios a nivel metabólico y, como dices, es nuestro seguro de vida a largo plazo. ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de The Benefit Method y el día de hoy vamos a platicar de un tema que me parece fascinante. Está aquí con nosotros el doctor Claudio Vicenzo Fiorentini, que es médico cirujano y maestro en ciencias médicas por la Universidad Anáhuac, México Norte, y director médico de obesidad en Lilly, México. Y vamos a platicar, si mencionamos la palabra obesidad, de los agonistas de GLP-1 y de otro tipo de hormonas en el cuerpo. Correcto. Claudio, doctor Claudio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ana Paula, es un placer para mí estar aquí contigo. Antes que nada, un saludo a toda tu audiencia de The Benefit Method. Encantado de estar aquí y de charlar contigo un tema súper apasionante, súper interesante, y estoy seguro que vamos a repartir aprendizaje en este tema. Que esa es la idea de todo esto. Yo pienso que, a menos de que uno haya estado escondido en una piedra, no he escuchado hablar de los agonistas de GLP-1, GIPs, que son, pues, que sí, Ozempic, Mounjaro, Zepbound, en fin, tiene distintos nombres. Pero platícanos qué son y por qué están ahora en boca de todo mundo. Esa es una excelente pregunta, Ana Paula. De hecho, estos fármacos, estas opciones terapéuticas para tratar tanto diabetes como obesidad, dos enfermedades crónicas súper prevalentes en nuestro país y en el mundo, no son nuevos. De hecho, la historia viene desde 1902, cuando se empiezan a descubrir estas hormonas que sabemos que nos van a ayudar a tener un equilibrio, principalmente de la glucosa, de los carbohidratos y de otros nutrientes. Ahora, tiene aproximadamente 20 años que se empezaron a utilizar estos fármacos. El primer fármaco aprobado como un agonista de GLP-1 surgió en 2005. A lo largo del tiempo hemos tenido más y mejores opciones terapéuticas, agonistas de GLP-1. Hoy tenemos disponibles también agonistas duales de GIP-GLP-1. El futuro también es brillante en esta área. Tenemos triples agonistas, tetragonistas, etcétera. Que agonistas es que ayudan a que tu cuerpo lo imite esa sustancia o esa molécula, Correcto. esa hormona, de lo que se esté hablando, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de una hormona estamos hablando de un mensajero químico. Lo que hacen este tipo de fármacos es justamente activar el receptor de esta hormona o de este mensajero químico, produciendo el efecto deseado. Nada más que, por ejemplo, tú y yo tenemos GIP, tú y yo tenemos GLP-1 nativo. El problema de estas sustancias nativas es que tienen una duración muy corta en la sangre. Cuando hablamos de GLP-1 son alrededor de 2 minutos, cuando hablamos de GIP alrededor de 3-4 minutos. Y lo que le dicen al cuerpo, ya comiste, ya. Exactamente, vamos a secretar insulina, vamos a suprimir el glucagón para que ya no produzcamos tanta glucosa o azúcar en el hígado, vamos a tener ya más saciedad, vamos a parar de comer. Sin embargo, la activación de estos receptores pues nos dan una concentración farmacológica de este efecto. Entonces vamos a hacen que dure más de los 2 minutos, ¿no? Exacto, hoy tenemos agonistas diarios, tenemos agonistas de uso semanal, y el futuro también viene con agonistas de uso mensual, inclusive investigaciones de agonistas de uso anual. Ok. Y, a ver, el tema
en muchos sentidos tiene que ver con el problema de obesidad que padece no solo México, el mundo. Pero México tiene un problema de obesidad y tiene un problema de diabetes importante. Correcto. Entonces, creo que sería importante hablar de eso y cómo a mí, de lo que he leído de todo esto, me parece fundamental entender que cuando la gente cree que alguien tiene sobrepeso o que yo tengo sobrepeso, o sea, si una persona tiene sobrepeso o ve que alguien con sobrepeso, es un problema de falta de fuerza de voluntad. Eso es correcto. Desafortunadamente hay mucho sesgo, mucho estigma hacia las personas que viven con condiciones crónicas como diabetes, como obesidad. Y hoy sabemos, a través de muchos estudios a lo largo del tiempo, que esto no es fuerza de falta de voluntad, no es flojera, no es falta de ganas, sino es biología. Y ahorita podemos platicar un poquito más al respecto. Poniendo en perspectiva la gran necesidad no cubierta que tenemos en nuestro país, te podría decir que con respecto a diabetes tipo 2, tenemos una prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes en el país que viven con diabetes es de 18.3%. Eso es un montón de pacientes, 18 de cada 100, son casi 14 millones de pacientes con diabetes en México. ¿Y la tendencia? La tendencia sigue a la alta. Y, por ejemplo, la antesala conocida de la diabetes es la prediabetes. De acuerdo a las últimas estadísticas que tenemos en el país, 22% de los mexicanos viven con prediabetes también. Lo grave de esto es que una cuarta parte de estos pacientes van a evolucionar a diabetes franca en los próximos 3 o 5 años. Porque la diabetes tipo 2 es tratable, reversible, y la franca ya... La franca también, estamos hablando, cuando digo franco, es ya un diagnóstico formal de diabetes tipo 2, es decir, avanzar o progresar desde la prediabetes, que es la antesala, hacia la diabetes tipo 2, en donde pues obviamente el tratamiento cambia un poco. Ahora, antes no hay la resistencia a la insulina. Antes hay la resistencia a la insulina, antes puede haber un exceso de peso, exceso de adiposidad, y a esto es a lo que iba. Generalmente, 8 o 9 de cada 10 pacientes que hoy viven con diabetes tipo 2 también viven con exceso de peso. Ahora déjame irme a la parte del exceso de peso. 7 de cada 10 mexicanos en nuestro país viven ya sea con sobrepeso o con obesidad. El problema del sobrepeso y la obesidad es que al acumular demasiado tejido graso, visceral, subcutáneo, este tejido graso, o estos les conocemos como adipocitos, empiezan a funcionar mal. Empiezan a generar proteínas, hormonas que son de tipo inflamatorio. Entonces los pacientes con obesidad pueden llegar a vivir con un estado inflamatorio de bajo grado, que lo que hacen es que venga la resistencia a la insulina, que vengan las enfermedades cardiovasculares, la alteración de los lípidos, la presión arterial, y así hay más de 200 complicaciones asociadas al peso en la literatura médica. Sí, ahora sí que es el precursor, digamos, para... el mal metabólico, podríamos decirlo. O sea, el exceso de tejido graso, exceso de peso, es el precursor del mal metabólico. Pero de ahí te puedes ir hasta, me imagino que a otro tipo de males que tienen que ver cognitivos, que si Alzheimer's, demencia, ¿no? Demencias, inclusive desde hace más o menos 10, 12 años se estudia mucho la correlación exceso de peso con cánceres. Hoy sabemos que hay alrededor de 12 tipos de cánceres que aumentan o que están asociados con el exceso de peso. ¿Por qué? Porque tienes también una disfunción hormonal en las hormonas sexuales, en distintas hormonas en el cuerpo. Puedes tener más riesgo de desarrollo de cánceres de la vía digestiva, cáncer de mama, etcétera. Entonces, la obesidad desafortunadamente está correlacionada con un montón de complicaciones que impactan la salud de nuestros compatriotas. A ver, y entonces surgen los GLP-1 de alguna manera. Muchos asocian este boom a que las Kardashian empezaron a decir que se estaban inyectando Ozempic y se vio que bajaron de peso. Y de ahí, bueno, hubo hasta una escasez en el medicamento, y precisamente por eso tantas farmacéuticas pudieron entrar al juego, gracias a la escasez o debido a la escasez, ¿no? Lo que sucede en este tema es este gran boom que hemos vivido con estos fármacos en los últimos 4 o 5 años. Según mi opinión, pueden converger diferentes situaciones. Uno es que cada vez tenemos opciones terapéuticas más eficaces que siguen siendo igual de seguras. Cada vez tenemos más estudios
a mayores plazos que nos permiten saber que estas terapias se pueden utilizar pues prácticamente durante 3, 4 o 5 años de manera sostenida, siendo seguras. También tenemos culturalmente mucho más conciencia de las enfermedades. Hoy sabemos que diabetes pues, es un problema de salud pública, pero hoy también sabemos a nivel mundial que obesidad no está lejos de eso. También es una gran pandemia con la que vivimos. También algo que ha sucedido es que ha habido más acceso para la población. Entonces todo esto converge en que hemos visto pues este boom de hace 4 o 5 años. Definitivamente la parte mediática, la parte social, pues también juega un papel muy importante porque te dan mucha exposición, te dan mucho alcance, pero creo que también hemos evolucionado en otros temas que nos han permitido aprovechar mejor estos fármacos. Ahora, entiendo que para mucha gente que han tratado todo, que si dietas, ejercicio, dietas más ejercicio, ayunos, incluso gente que se ha ido a campamentos para tratar el sobrepeso, que lograban bajar pero luego rebotaban, y si bajaban, bajaban mínimo, en fin, o sea, gente que ha luchado toda su vida con el tema del sobrepeso, en estos medicamentos han encontrado casi que una solución milagrosa. Pero no es milagro, es ciencia. No, a ver, ciencia. ¿qué es lo que sucede? Vamos a platicar de esto. Para diabetes, a lo largo del tiempo hemos tenido tratamientos, un arsenal terapéutico importante que ha ido evolucionando también con el tiempo. Para obesidad, tiene poco tiempo que tenemos medicamentos eficaces y seguros que podemos utilizar a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos acostumbrados, hablando específicamente de diabetes y obesidad, estamos acostumbrados a tratar el problema solamente recomendando cambios en el estilo de vida. Y no tomamos en cuenta que esto es biología. Entonces le decíamos en el pasado a los pacientes, coma menos, muévase más, frutas y verduras de la cama, coma frutas y verduras, ya no sea flojo. Y hoy sabemos que esto es biología. ¿Qué es lo que sucede? Hoy tenemos varios pilares para el manejo del peso. El primero siempre va a ser los cambios en el estilo de vida, que es, sí, la dieta, la actividad física, más que dieta, una nutrición adecuada y balanceada. Actividad física o ejercicio, que no son lo mismo, pero nos ayudan para el mismo objetivo. Después hay un componente que siempre dejamos de lado, que es la psicoterapia. Es decir, cómo es nuestra relación con los alimentos. ¿Por qué? Porque Latinoamérica en general tenemos una relación pues como de amor-odio con los alimentos, ¿no? Casi todo lo festejamos con comida, pero al final de cuentas eso nos lleva a todos estos problemas metabólicos cuando abusamos de la misma. Ese es el tercer pilar, que también se puede trabajar. Existe terapia conductual que nos permite mejorar nuestra relación con los alimentos, a tomar mejores decisiones. Si me levanto a hacer ejercicio mañana temprano, pues lo voy a hacer porque trabajo este componente que se llama ejecutivo. El cuarto pilar, que es el más reciente, con todas estas opciones terapéuticas, es la farmacoterapia. Y el quinto, que no por ser el último es menos importante, es la cirugía bariátrica. Hoy confluyen todos estos pilares y tenemos que aprovecharlos. De hecho, la literatura científica dice que a mayor uso de estos pilares en conjunto, mayor va a ser el éxito de los pacientes. Entonces, decías, los pacientes lo ven como algo milagroso. No es algo milagroso. El medicamento no va a funcionar de la manera que debería funcionar si no hacemos los cambios necesarios en nuestro día a día. Inclusive hay eventos adversos que van a empeorar, y ahorita podemos platicar de eso si gustas, si no hacemos esos cambios de raíz. Ahora, ¿qué sucede con el medicamento cuando lo utilizamos solito? Ya existe en forma de inyección, pero ya también recientemente oral, ¿no? Están en desarrollo también múltiples agonistas de GLP-1 orales. El que está disponible hoy está disponible para diabetes tipo 2, para tratamiento de diabetes tipo 2, pero al final de cuentas lo que sucede es, utilizamos el medicamento, no utilizamos el resto de las estrategias multidisciplinarias, lo suspendemos y viene lo que los pacientes conocen como rebote, que en medicina le llamamos la reganancia de pérdida de peso, y esto es la biología que te digo. Una vez que perdemos peso, nuestro cuerpo echa a andar sistemas de defensa, es decir, hay una cascada hormonal importante en donde las hormonas que tienen que darnos saciedad disminuyen y las hormonas que nos van a dar hambre aumentan. Por eso todos lo hemos podido notar, bajamos 2, 3 kilos, 4 kilos y empezamos con más antojos, empezamos con más apetito y esto hace que vayamos reganando el peso.
Sí, que tenemos varias hormonas, ¿no? Que regulan nuestro apetito, ¿no? Que si la leptina, la grelina, pues GLP-1, ¿no? GIP. La mayoría empiezan arriba y tienden a disminuir, menos la grelina, que es al revés, ¿no? La grelina se mantiene elevada, Ajá. La grelina llega al cerebro y te va a decir, oye, hay que seguir comiendo porque no podemos estar perdiendo tanto peso. Es una especie de mecanismo de defensa que hay varias teorías al respecto que tienen que ver con genes ahorradores de energía, de cuando cazábamos mamuts, etcétera. Un tema de supervivencia. De supervivencia. ¿No? Entonces, perdemos peso, suspendemos el medicamento, los pacientes reganan peso. Lo que los pacientes no saben, y es importante que lo conozcan, es que tenemos que mantener estas estrategias multidisciplinarias. Si yo tengo una adecuada nutrición, hago ejercicio, tengo el medicamento, encima, si necesito, tengo psicoterapia, y suspendo el medicamento, podemos trabajar sobre las otras tres para que el rebote o la reganancia de peso sean lo menos impactante posible para los pacientes. Estamos hablando de enfermedades crónicas, tenemos que tratarlas a largo plazo. Ahora, un último punto importante es que estos medicamentos son de prescripción, Ana Paula. Estos medicamentos necesitan ser prescritos por un Nada de que quiero ir flaca a la boda de mi prima. Por supuesto que no. Estos medicamentos tienen indicaciones bien precisas, que son el manejo de diabetes, el manejo de sobrepeso con comorbilidades o el manejo de obesidad. Y necesitan estar prescritos por un profesional de la salud que sepa utilizarlos, que sepa tratar diabetes, que sepa tratar obesidad, y de verdad el resultado va a ser muchísimo mejor en los pacientes manejando estas enfermedades. En ese sentido entiendo que hay una métrica. ¿Para quién son estos medicamentos? Gente que tiene cierto índice de grasa de masa corporal, gente que tiene 2, 3 comorbilidades, ¿no? Entonces, sí estamos hablando que es un medicamento, no es un tratamiento estético. Por supuesto que no es un tratamiento estético. Hay indicaciones precisas para estos fármacos, como lo mencionaba hace un momento. Para diabetes, es tener diabetes tipo 2. Depende mucho el medicamento, la opción farmacológica que veamos, pero en sí confluyen que el paciente tiene que tener diabetes tipo 2. Se puede utilizar como monoterapia, es decir, como una sola terapia, sin tener más medicamentos para el control de la glucosa, y que hayan fallado a otros medicamentos. Eso para diabetes. Que hayan fallado, ya pudieron, o sea, ¿tienen que haber probado otros medicamentos antes? Tenemos estas dos posibilidades, que sea como monoterapia, es decir, diagnostican con diabetes, puedes arrancar este tipo de medicamentos. Hoy sabemos a través de la evidencia científica que mientras más temprano tratemos el problema de manera más intensiva, el resultado a largo plazo es mejor para el paciente. Pero también muchos pacientes que ya tenían diabetes hace algunos años, que ya utilizaron otras terapias, si no están adecuadamente controlados en su glucosa, pueden migrar justamente a uno de este tipo de fármacos, previa obviamente prescripción de su médico tratante. Y al final de cuentas, cuando hablamos de obesidad y su indicación, sí va a entrar en juego el índice de masa corporal, que es esta relación que guarda el peso con la estatura de los pacientes. Todos podemos calcular nuestro índice de masa corporal con la calculadora del teléfono, y lo que nos dicen las indicaciones de estos fármacos es de 27 a 30 de índice de masa corporal, que se considera sobrepeso, con al menos una comorbilidad relacionada al peso, que puede ser prediabetes, diabetes, puede ser apnea del sueño, puede ser enfermedad cardiovascular, dislipidemia, es decir, lípidos alterados, etcétera, son pacientes aptos para estos tratamientos. O pacientes que tienen un índice de masa corporal a partir de 30 en adelante, que ya se considera obesidad grado 1 en adelante, sin necesariamente tener una complicación relacionada al peso. Entonces, estas son las dos indicaciones, tanto para diabetes y obesidad, de este tipo de fármacos, y que así es como están estudiados estos fármacos. No es un capricho, así se estudian, y así es como se recomienda su uso, por supuesto. Sí, ¿no? es como si te dicen te vas a tomar tal antibiótico, este es un antibiótico que se administra 3 días, cada 12 horas o cada 8 horas, no sé, en fin, o sea, cada medicamento tiene sus indicaciones, una ¿no? indicación. Exactamente. Yo he escuchado a gente como la tenista, extenista profesional Serena Williams, hablar de estos medicamentos y cómo ella se rehusaba a
tomarlos o a inyectárselos, pues, porque sentía que era demostrar que había fallado como persona y que había tomado como un atajo. Y pues dice, pero yo llevaba 8 horas entrenando durante años, comiendo limpio, o sea, haciendo todo, y mi biología me quería mantener, no me acuerdo en cuántos kilos decía que tenía que estar, pero pues en tantos kilos de peso. Y pues nada más no y nada más no. Entonces, bueno, dijo, voy a probar. Y probó uno de estos medicamentos y pues ahora incluso hace campañas en favor de uno de ellos, ¿no? Y trata ella de hablar de este tema del estigma. Correcto. Yo lo que quiero preguntarte, doctor, es ¿qué pasa con los que ya lo están haciendo de manera correcta? Están yendo con un endocrinólogo, con un médico, se los están dando. La pregunta que más he escuchado, que me han hecho incluso a mí, que no soy médico, es ¿qué me lo tengo que tomar el resto de mi vida para no rebotar? De acuerdo. Retomo un poco el punto del sesgo y el estigma que decías, porque hoy todavía hay mucho estigma, no nada más hacia los pacientes, sino hacia los tratamientos. Es decir, la salida fácil, no puedes tú solito, ¿por qué no te amarras el cinturón? Es decir, escuchamos una cantidad de barbaridades y que no sabemos, o la gente no sabe qué es biología. Dicho esto, si recuerdas, platicábamos que una vez que perdemos peso, se echan a andar estos mecanismos biológicos que nos van a llevar a esta reganancia de peso. Lo ideal es que siempre mantengamos una estrategia para poder mitigar esta reganancia de peso. Por supuesto, lo deseable en los casos sería que pudiéramos utilizar los tratamientos a un plazo largo. Cuando hablamos de diabetes, pues sabemos que los pacientes no pueden quedarse sin tratamiento. Al final de cuentas, siempre deben de estar tratados con algún fármaco y con cambios en el estilo de vida para controlar la glucosa. Bueno, lo que entiendo, la gente que tiene diabetes es, o sea, si tú tienes sangre circulando, glucosa circulando en tu sangre, la insulina es como la llave que abre las células para que entre la glucosa en las células y no se quede ahí en tu sangre, en tu flujo sanguíneo. Exacto. Pero si tienes resistencia a la insulina, pues esa llave no abre las células y se queda ahí. Correcto. Y eso se vuelve muy peligroso. Correcto. Y entonces por eso tienes que estar medicado. Y no lo vas a lograr más que con medicamento. Exacto. Hay un momento en la enfermedad, en el diagnóstico de diabetes, cuando es un diagnóstico muy temprano, que los pacientes pueden mantenerse con cambios en el estilo de vida, luego arrancar probablemente un fármaco oral, ¿no? Que eso nos va a permitir tener un control a lo largo del tiempo. Pero una característica de la diabetes es que va empeorando el control glucémico con el paso del tiempo. Por eso los pacientes se descontrolan y requieren otra opción farmacológica, luego pasa un tiempo, pueden llegar a descontrolarse nuevamente y necesitamos ir ya sea agregando medicamentos o cambiando medicamentos, inclusive pacientes con diabetes tipo 2 que requieren insulina cuando ya la evolución es muy larga y el descontrol es importante. Esto para la parte de diabetes. El paciente siempre debe de estar tratado con alguna opción farmacológica, sobre todo si son pacientes que ya tienen una evolución o viven con diabetes desde hace muchos años. El problema de la obesidad es que tenemos tan poco tiempo reconociéndola como una enfermedad que pensamos que al momento no nos hace nada. Entonces decimos, bueno, yo lo uso 6 meses y lo suspendo, ¿no? Y al final de cuentas no entendemos que como no hay un riesgo instantáneo, como en diabetes, que si estás descontrolado mucho tiempo puedes tener una complicación renal, cerebral, cardiovascular, lo mismo sucede con obesidad. Puedes llegar a tener estos riesgos, pero los pacientes no los perciben, porque hasta hace poco no reconocíamos a la obesidad como un problema de enfermedad crónica. La intención es que los pacientes pudieran utilizar el tratamiento el mayor tiempo posible para mantener la pérdida de peso, siempre acompañado, Ana Paula, de estos cambios multidisciplinarios que te decía un momento. Seguir con la nutrición adecuada, seguir con la actividad física, si es necesaria la psicoterapia, si eventualmente el paciente requiere cirugía bariátrica, pues también es un momento importante dentro de la vida del peso del paciente. Entonces no debemos, si suspendemos el medicamento, no debemos descuidar las otras áreas. Las podemos intensificar, el ejercicio, la alimentación, podemos intensificar esas intervenciones y mitigar lo mayor posible la reganancia de peso.
Pero sí, en estudios hemos visto de diferentes terapias que cuando se utilizan a un plazo largo, se pierde peso y se mantiene a lo largo del tiempo. Pero así sí como hay mujeres que sufren de problemas de tiroides y tienen que tomar el Eutirox el resto de su vida, ¿es posible pensar que quien padece de problemas de obesidad o sobrepeso, no diabetes, obesidad o sobrepeso, puedan mantenerse el resto de su vida con una dosis pequeña, pero una dosis al fin el resto de la vida para evitar el rebote, o está contraindicado? No hay ahorita una contraindicación. De hecho, qué bueno que tocas el punto porque vamos a hablar de seguridad de estos fármacos. Hoy existen estudios de diferentes terapias a largo plazo. Tenemos estudios de desenlaces duros, por ejemplo, cardiovasculares, renales. Tenemos estudios de más de 3 años de uso de estas terapias. Entonces, hasta hoy tenemos una evidencia en general de estos fármacos, de estas clases terapéuticas, tanto agonistas de GLP-1 como agonistas de GIP-GLP-1, que nos dan un montón de pacientes tratados a lo largo de los últimos años durante lapsos de hasta 5 años y seguimientos posteriores. Hoy sabemos que hasta este momento utilizar los fármacos durante ese tiempo es seguro y que el beneficio se mantiene. Eso es algo importante. Tiene algunos efectos secundarios, ¿no? Correcto. A ver, platicamos de eso, doctor. Y aquí vamos a entrar en un tema también súper relevante, que es la seguridad de estos fármacos en la parte gastrointestinal. Lo que más comúnmente sucede con estos fármacos en términos de eventos adversos son los gastrointestinales, principalmente 4 que se identifican en los estudios clínicos de todas las moléculas de estas clases que hoy existen, que es náusea, vómito, diarrea y nos vamos al contrario, constipación o estreñimiento. Es importante recordar que estos fármacos van a tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, en el hipotálamo, que justamente es la estructura que regula principalmente nuestra alimentación. Sí, ahí es cuando vemos que existe una conexión directa entre nuestra microbiota y nuestro cerebro, ¿no? Microbiota, intestino, cerebro, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos otras áreas del cerebro que pueden llegar a tener receptores para estas incretinas. Lo que sucede con esto es que cuando hay activación de estas otras áreas, un área, y no quiero sonar muy técnico, pero en la parte posterior al hipotálamo existe un área que se llama área postrema. Eso es, por ejemplo, nuestra área de disparo de náusea. Entonces, tenemos ciertos receptores de GLP-1 a ese nivel. Cuando se activan, podemos llegar a percibir náusea por el tratamiento. Hay otra forma en la que podemos percibir náusea, que es estos fármacos reducen la movilidad gástrica. Sí, el alimento se mueve muy lento en nuestro intestino, ¿no? Correcto. E imagínate... Por eso te estás lleno más tiempo. Y por eso comes menos y por eso pierdes peso. Exactamente, en conjunto con el efecto que hay a nivel del sistema nervioso central de saciedad. Pero imagínate que comes y ese alimento lo tienes ahí durante más tiempo de lo habitual. Claramente puedes llegar a percibir ciertas molestias, algo de reflujo, algo de eructo. Y aquí quiero entrar a una parte súper importante. Estos eventos adversos gastrointestinales, Ana Paula, suelen ser en su mayoría leves a moderados, suelen ser transitorios. Por eso muchos de estos fármacos del que hablemos tienen un proceso de titulación, es decir, empiezas con dosis más bajitas y las vas incrementando. ¿Cuál es la menor dosis? Depende del tipo de fármaco, pero bueno, son dosis más pequeñas, las vas aumentando a lo largo del tiempo. Esto ayuda a que tengas un buen efecto de eficacia, pero también a que tengas menos tu cuerpo eventos se vaya adversos. acostumbrando, ¿no? Pero algo fundamental, aparte de la titulación de dosis, son los hábitos del paciente. Por supuesto, no es lo mismo que tú tengas el vaciamiento gástrico disminuido. Si comiste verduritas, si comiste un corte magro de carne con algo de sal y un poquito de pimienta, así fuiste a las quesadillas de la esquina, que están grasosas, que están cargadas de aceite, de condimentos, de salsa, por ejemplo, muy irritante. Eso es algo que no debemos de hacer con este tipo de fármacos. Siempre hay que cuidar mucho la alimentación con estos fármacos y por eso te hago en general no lo debemos de hacer, ¿no? Exactamente, en general no, pero por eso te hago también hincapié en que estos fármacos deben de ser prescritos por un profesional capacitado, porque claro, lo primero que yo voy a hacer es decirte, Ana Paula, antes de arrancar este tipo de fármacos, por favor, 2-3 días antes, ve comiendo mejor, ve usando menos grasa, más aceite de oliva, menos aceite
de otros tipos que pueden ser más nocivos. No hay irritantes, no hay chile, hay que intentar disminuir ciertos alimentos. Si vas a consumir fibra, que haya un buen consumo de agua, ¿no? Para que no tengas estos problemas de estreñimiento. Entonces, estos eventos adversos, principalmente los gastrointestinales, tienen una forma de manejarse, son transitorios y por eso el médico tiene que darnos todas estas recomendaciones y por supuesto evitar la autoprescripción, porque luego los pacientes se llevan una mala experiencia con los fármacos, dicen es que no me funcionó, me sentí muy mal, pero no era la forma adecuada de utilizarlos. Entonces hay que evitar ese tipo de temas. Listo. Otro de los efectos secundarios del que se habla mucho es la pérdida de masa muscular. Y hasta incluso ya hay una cosa que le llaman la Ozempic face, la cara Ozempic, que se le ve a la gente como caído porque pierde el músculo hasta de la cara, ¿no? Esa es una duda muy común, no nada más de los pacientes, sino también de otros colegas médicos que no han utilizado este tipo de fármacos y que dicen, oye, es que la gente pierde músculo y perder músculo es peligroso. Claro, perder músculo es peligroso, pero un paciente... Nuestro músculo es nuestro seguro de vida, ¿no? Si hay algo que nos va a llevar a una vejez adecuada a lo largo del tiempo y sana, es el músculo. El músculo, desafortunadamente, empezamos a perderlo desde edades muy tempranas. Se dice que varía un poco entre hombres y mujeres, pero se dice que a partir de los 25 o 30 años estamos perdiendo algo de masa muscular a lo largo del tiempo. Por eso, independientemente de estos fármacos o no, el ejercicio es fundamental. Y siempre hemos estado casados con la idea de decir, oye, tengo que hacer cardio. No, hoy sabemos que también la parte de trabajar fuerza, es decir, hacer que crezca el músculo, que tengamos más fuerza en el músculo, tiene efectos metabólicos súper importantes. El cardio nos va a dar condición, capacidad cardiovascular, pero también el ejercicio de fuerza nos va a dar múltiples beneficios a nivel metabólico y, como dices, es nuestro seguro de vida a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? No deberíamos de perder masa muscular, pero hoy todas las intervenciones, Ana Paula, que nos van a llevar a una pérdida de peso y que dependen de restricción de consumo de calorías, es decir, dietas, fármacos, cirugía bariátrica, tienen justamente la particularidad de que nos van a ayudar a reducir no solo masa grasa, también vamos a reducir masa libre de grasa, que no solo es músculo, puede ser agua, puede ser otro tipo de tejidos. ¿Qué es lo que sucede aquí? No debemos de pensar que estos fármacos nos van a dar mayor pérdida de músculo que lo que hace una dieta o que lo que hace una cirugía bariátrica. De hecho, hay estudios en donde se comparan las disminuciones de masa muscular tanto con alimentación como con estos fármacos, como con cirugía bariátrica, y hasta cierto punto de pérdida de peso, la reducción de masa muscular es muy similar entre los tres. Sí, suena lógico. Ahora, yo tendería a pensar que si estás tomando o inyectándote algún agonista GLP-1 o GIP, pues te sientes mejor. Vuelvo a Serena Williams. Ella dice que ahora se puede mover con más facilidad sus articulaciones, como no tienen la inflamación que tenían antes. Para ella, dice, estoy descubriendo que puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Claro. Dice, si hubiera consumido esto durante mis años como tenista profesional, hubiera sido impactante. Totalmente. Entonces, lo que yo creería es que te ayudan a hacer ejercicio mejor y entonces a tratar de conservar tu músculo mejor, pero no sé. Sí, aquí hay dos comentarios y es súper valioso el input que diste ahorita. Cuando hablamos de estos fármacos y cuando hablamos de obesidad y hablamos de dietas, podemos hablar inclusive de ayuno intermitente y de dietas restrictivas, porque hay unas barbaridades también que son muy poco amigables con los pacientes con obesidad. Al final de cuentas siempre pensamos en el número en la báscula. No pensamos en salud, pensamos en el número. ¿Cuánto peso perdiste? No, pues llevo 5, llevo 10, llevo 15 con tal dieta o con tal fármaco. Algo bien importante que se mide en los estudios de las moléculas que se desarrollan para tratar estas enfermedades son los desenlaces reportados por los pacientes. Entonces, en estos estudios se hacen diferentes escalas de movilidad, de salud sexual, de salud mental, etcétera, en donde vemos una mejoría, y estoy hablando por todas las moléculas, estoy hablando tanto de agonistas de GLP-1 como agonistas duales, etcétera, se ve una mejoría en la movilidad,
en el pensamiento, en la salud sexual, que es importantísima para muchos pacientes. Entonces, al final de cuentas, lo que mencionas es correcto. No lo hablamos mucho, pero está ahí. Son pacientes que hoy se pueden abrochar las agujetas solos, son pacientes que no se podían bañar solitos, que hoy se bañan solos, y esto motivacionalmente para los pacientes es importantísimo, es brutal. El segundo punto es cómo hacemos, aparte del ejercicio, para mantener músculo. La nutrición también es un pilar fundamental. ¿Qué es lo que sucede a veces, como ya sea las dietas restrictivas o los medicamentos nos dan muy poco consumo calórico? Entonces no priorizamos adecuadamente los macronutrientes. Un paciente que está en pérdida de peso, por la razón, el motivo y la opción terapéutica que sea, tiene que cambiar sus macronutrientes, a comer más proteína. Obviamente esto debe ser guiado por un médico o por un especialista en la nutrición, pero hay que aumentar el consumo de proteína, y en adición de la proteína con el ejercicio nos va a ayudar a mantener, si no es que incrementar, la masa muscular de los pacientes, aunque estén siendo tratados ya sea con dietas, ya sea con fármacos o que hayan sido tratados con cirugía bariátrica. Entonces, fundamental, nutrición, ejercicio, en complemento a los fármacos y a la cirugía también. He escuchado a algunos médicos describir lo que son estos medicamentos como un parteaguas tan importante como el que fue el descubrimiento de la penicilina o de la insulina. ¿Tú estarías de acuerdo, doctor? Yo creo que hoy vivimos yo le llamo la época dorada del tratamiento de la diabetes y la obesidad. En diabetes hoy no existen fármacos más potentes que estas clases terapéuticas, aparte de la insulina, que vienen a cubrir esa necesidad en un país donde solamente 1 de cada 4 pacientes con diabetes están adecuadamente controlados, es algo que nos puede beneficiar muchísimo. En obesidad, en donde tenemos menos opciones terapéuticas y cada vez tenemos fármacos mucho mejores, también esto nos habla de que estamos en un momento muy especial. Quiero hacer también un hincapié, Ana Paula. Hace algunos meses, probablemente un par de meses, si no 3, la Organización Mundial de la Salud publicó unas directrices y unas recomendaciones con respecto al uso de estos medicamentos. Esto también es un hito, porque estamos por fin viendo diabetes y obesidad como las enfermedades crónicas que son. Sin embargo, a pesar de estar en una etapa dorada del manejo de estas enfermedades, el medicamento, como lo decíamos, lejos de ser milagroso, tampoco lo es todo. Hoy requerimos otras cosas para poder cambiar el panorama actual, no solo de México, sino de muchos países allá afuera. Entornos saludables, mucha política pública que nos permita también tener tamizajes más tempranos. ¿A qué me refiero? Evaluar a los pacientes para ver si están en riesgo de desarrollar diabetes. Evaluar peso y emitir recomendaciones antes para evitar llegar a índices de masa corporales muy grandes. Hoy necesitamos más acceso a estas terapias. Hoy necesitamos que cada paciente esté individualizado y pueda recibir atención médica sin tener que esperar meses o sin tener justamente que batallar para acudir con un médico. Entonces, no solo son los fármacos son una gran herramienta para muchas enfermedades, para todo, pero siempre necesitamos de todo el ecosistema para poder tratar exitosamente las enfermedades como diabetes y como obesidad. Yo he escuchado que también están resolviendo problemas de dolor de rodilla, de artritis, adicciones a alcohol, drogas, apuestas, en fin, a distintas adicciones, por el lado positivo. Lado negativo, que puede venir como un desgane con la vida precisamente por esta conexión que tienen con el hipotálamo, que podría, o sea, como te quita ese ruido de comida, que tanta gente se queja de ello, también te quita pues las ganas de hacer cosas que antes tenías ilusión por hacer. Aquí creo que por eso quiero resaltar nuevamente el punto que lo hemos venido trabajando a lo largo de todo este espacio, de la importancia de que estos fármacos sean prescritos por un profesional de la salud calificado y que el paciente sea evaluado previamente. Hago hincapié en la parte de la anedonia que platicábamos antes de comenzar. ¿Qué es este desgane? Esta sensación de que a lo mejor los alimentos ya no me saben tan bien. Se ha hablado también de algo de cambios en la sexualidad, que generalmente son para bien, pero también se ha hablado de que... No, pero me refiero que hay gente que le gustaba la jardinería y ya de pronto está como desganado, ya no tengo ganas de hacer esto. Y esto al final de cuentas puede hablar de un mal perfilamiento del paciente. Desde el punto de vista neuropsiquiátrico,
estos fármacos están estudiados y se sabe que son seguros. Sin embargo, nunca estamos exentos, o los pacientes nunca están exentos de tener alguna alteración o algún evento adverso relacionado a esa parte. Por eso es muy, muy relevante que el médico perfila al paciente y diga, bueno, tú eres apto para este tipo de terapia, porque se hacen varias evaluaciones, se hacen laboratorios, se hace un historial, se hacen escalas de ansiedad, depresión. Es decir, cuando tratamos obesidad o tratamos diabetes, vamos más allá de solo medir peso o medir glucosa. Entonces, cuando vemos todas estas características del paciente, podemos saber si es un paciente apto y hay que darle, o probablemente que tenga algún riesgo, en donde podemos tomar la decisión de tratarlo, pero darle un seguimiento muchísimo más estrecho para ver que no sucedan este tipo de cosas. Entonces, uno, resaltar que el tratamiento debe estar indicado por un profesional calificado. Y hablábamos también, bueno, de los otros efectos. Hay muchas líneas de investigación que también están ahorita en desarrollo en múltiples lugares por múltiples desarrolladores de estos medicamentos, pues también viendo otras indicaciones a futuro. El tema de la rodilla es muy particular porque el tema de la rodilla está descrito en la literatura científica que si tú pierdes un solo kilo de peso corporal, le reduces entre 3 y 4 kilogramos de carga a las rodillas. Entonces las articulaciones, porque uno diría, oye, la obesidad pues te va a maltratar las rodillas porque el peso, tanto tiempo cargando ese peso, esa es una. Pero hoy sabemos, no sé si te acuerdas que platicábamos que la obesidad inflama. Esa inflamación también va destruyendo el tejido y el cartílago a nivel de las articulaciones. Nos oxida y nos envejecemos. Entonces, claro, entonces hoy sabemos que con la pérdida de peso y la reducción de esta inflamación, no solamente le quitamos carga física, mecánica, sino también estamos desinflamando cartílagos, etcétera. Entonces, es muy interesante a dónde va esto y por eso la época dorada del tratamiento de diabetes y de obesidad. Pues ahí es donde estamos. Doctor Claudio Vincenzo, muchísimas gracias por esta plática y espero que les haya quedado claro qué es esto de los agonistas GLP-1, GIP y esta revolución para tratar la obesidad y el sobrepeso. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Los esperamos en otro episodio más de The Benefit Method.